Buenas noches, mi nombre es Mario Alejandro García Marroquín. Hoy vamos a hablar de una pequeña síntesis del libro de Sociología de Guatemala aplicado a las ciencias jurídicas y sociales. Vamos a hablar un poco de la evolución del derecho. El hombre es considerado desde los comienzos de su existencia un ser eminente social. Es por ello que siempre ha visto necesario reunirse con sus semejantes para formar grupos, comunidades, sociedades con el fin de satisfacer sus intereses. Para que esta convivencia sea posible, es necesario el establecimiento de un orden que la organice. Ahí es donde entra el derecho. Aparece como el medio por excelencia para dicha organización. El derecho se refiere fundamentalmente al hombre y a su conducta. Tenemos, por ejemplo, el valor moral. Cuando dejamos de saludar a un vecino porque cometió algún acto inmoral, esa sanción se llama moral. Y tenemos un valor jurídico. Cuando el juez aplica una sanción a un hecho ilícito, imputa una sanción que fue establecida por una norma jurídica, ese es un valor jurídico. Y tenemos también como existencia algunos conceptos que le dan mayor consistencia y aplicabilidad al derecho. Tenemos como número uno el principio, norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta. Número 2, la norma, regla que se debe seguir o la que se debe ajustar a las conductas. Justicia, dar a cada uno lo que corresponde o lo que le pertenece. Coacción, poder legítimo del derecho para imponer su cumplimiento o prevalecer su infracción. Ley es una norma jurídica dictada por el legislador, es decir, un preceptor establecido por la autoridad competente. Y tenemos algunos elementos básicos del derecho, como decir, el derecho es un conjunto de normas, regula la conducta social de los individuos, se impone a los hombres aún en contra de su voluntad, y las normas jurídicas son bilaterales, externas también. Y un doble objeto tiene el estudio del origen y desarrollo del derecho, ya sea considerándolo como norma que regulan las relaciones humanas, y eso se le llama el derecho objetivo. Y ya como la facultad de hacer o exigir algo, es decir, es el derecho subjetivo. Gracias. Muy buenas noches. Mi síntesis de lo que yo llegué a entender y a comprender acerca del libro, pues, o del folleto del curso de sociología, eh, es un folleto muy bonito. Eh, en lo personal, pues, me costó un poquito entenderlo porque a veces no comprendía algunas que otras cositas, pero quizás hubiera, si hubiera leído un poco más, ¿verdad? Eh, lo hubiera entendido de otra forma. Pero este folleto o este libro nos habla acerca de la moral eh, como seres humanos, ¿verdad? Y la relación con Dios. Diremos nosotros que tiene que ver Dios con el derecho, pues tiene que ver mucho, porque así como existen leyes eh, celestiales, podríamos decir, porque cuando vamos a una iglesia, pues existen normas, existen leyes, asimismo en la sociedad, pues existen normas, leyes que debemos de cumplir, por tal razón de que es este libro nos hace mención mucho de Dios, su relación, todo lo que tiene que ver en el derecho, existen eh, derechos modernos, estaban las leyes de los indias, también estaba lo que es el paradigma estaba el realismo jurídico, ese realismo jurídico norteamericano que fue hablado por John Locke, lo cual nos hablaba que la ley se llega a regir en una situación, es una ley natural, inscrita en la naturaleza humana por Dios. Entonces, por eso, como le decía con anterioridad, Dios tiene mucha relación con el derecho. Por tal razón de que este libro
En lo personal nunca lo había leído, nunca lo había escuchado. Jurídica. Para que sea una costumbre jurídica y no solo un uso social, es indispensable el uso constante de un ánimo de obligar, mandar, lo cual los romanos denominaban eso como una práctica. La costumbre jurídica tiene que ser más democrática y sus prácticas, sus reglas deben de ser eficaces. Desde el punto de vista de la teoría general del derecho, resulta que la costumbre jurídica no es más que las conductas repetitivas que devienen obligatorias con el transcurso del tiempo. Hay muchos personajes que indicaron sobre la costumbre jurídica. La Torre, por ejemplo, dijo de que solo era un antiguo requisito. Tenemos el otro tema, el otro aspecto sobre las costumbres jurídicas, la formación de las costumbres jurídicas. Es por eso entonces que las costumbres se vienen formando. Debemos decir que las costumbres deben de ser objetivas en una determinada práctica social, mandar. A veces ha sido ahí se vuelve incorporado, ya se vuelve como una ley. La función jurisdiccional en el sistema de consuetudinario. La jurisdicción es el ámbito de aplicación de la ley. En Guatemala está regida por la ley, por el organismo judicial que establece la función jurisdiccional. Tenemos nuevamente el derecho consuetudinario. Lo más antiguo, es lo más histórico, es sin duda la costumbre o derecho no escrito practicado por el consentimiento de un pueblo o de un grupo social en ausencia de leyes del escritor. Cuando una costumbre llega a ser imponerse en una sociedad y a ser considerada como una necesidad jurídica, se transforma en derecho consuetudinario. ¿Qué es el derecho consuetudinario? Es el derecho que se refiere a las leyes, las prácticas y las costumbres de las comunidades indígenas y locales que son inherentes a su modo de vida, ¿verdad? Lamentablemente aquí en Guatemala es de gran relevancia que el derecho constitucional de los diversos pueblos tienen como visión distinta, un idioma diferente, una cultura propia, finaliza todo por los usos y las costumbres jurídicas en los grupos heterogéneos de diversas culturas y en los grupos homogéneos de una sola cultura. Lamentablemente en Guatemala se ha perdido todo eso de las costumbres. Y pues voy a hablarles un poco sobre lo que es el derecho según mi perspectiva y lo que entendí a través de lo que fue el documento. Y pues yo entendí que el derecho es un conjunto de normas jurídicas que nos ayuda para poder desenvolvernos en la sociedad a través de nuestras acciones en un conjunto determinado de personas, en un círculo social. Ya sea en las diferentes circunstancias. El derecho es un conjunto de principios y normas que rigen determinadas sociedades, ¿verdad? Existen derechos que son inherentes para las personas, los cuales no pueden ser violadas. Y entonces si se violan, ya vienen sanciones. Algunos de los documentos más antiguos que avalan el derecho y son piedras angulares en este caso en nuestro país, Guatemala. La Constitución es la piedra angular. En el antiguo tiempo los ejemplos que quedaron, puedo mencionar que el Código Hammurabi, que es el sistema judicial de orden civil más arcaico del mundo. Se trata de la compilación de leyes más antiguas de la historia de la humanidad, por lo cual se regía el imperio babilónico. El Código Hammurabi es uno de los códigos más antiguos que se han encontrado y uno de los ejemplares mejor conservados de este tipo. También como la Biblia sería uno de los otros documentos más antiguos. Y mencionar que en el periodo de los pueblos mayas se dividieron en dos partes, siendo el mercantil y el otro el poder del Estado y de la Iglesia, contando con diferentes características. El derecho constitucionario, que al principio oral, que es un derecho que fundamenta la vigencia